Buenos días amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico, su canal de análisis geopolítico. Pues bueno amigos, realmente hoy quiero analizar algo un poquito más específico, derivado a que creo que lo que nos está sucediendo al pueblo de México y sobre todo hay una cuestión que los servidores públicos de este país, en este caso llámese que trabajen para el gobierno federal, estatal o municipal, o también que trabajen en las Fuerzas Armadas, en este caso en la Sedena, Semar, Guardia Nacional, el Servicio Exterior. Hay una cuestión que pues no nos está cuadrando y yo creo que no nos va a cuadrar. ¿Por qué? Porque realmente es muy distinto el interés que tiene un servidor público al interés que tiene el pueblo de México. Y en este caso vamos a tratar realmente este tema porque pues es preocupante cómo ver que cuando una persona ingresa a una institución de gobierno, y en este caso creo que estamos perdiendo el rumbo, estamos perdiendo mucha sensibilidad, pero si no aterrizamos realmente cuál es el problema, entonces no vamos a entender a qué nos estamos enfrentando. Bueno, pues vamos a empezar. Primero, fíjense que cuando las personas, en este caso del campo, en este caso de provincia, pues muchas veces tenemos, por ejemplo, la idea que nuestros padres, pues, salieron de allá, vinieron a la ciudad y vinieron a ver, pues, tener otro mejor porvenir. Y realmente, ¿dónde lo encontraron? En el servicio público. El servicio público es las personas que trabajan en el gobierno, llámese estatal, municipal, federal, pero a final de cuentas trabajan para los ciudadanos. Entonces, fíjense que se ha pervertido esta situación, se ha malinterpretado por parte de generaciones de personas. ¿Por qué? Porque al ingresar a una institución de gobierno, llámese Sedena, Semar, Guardia Nacional, Policía Federal, en su época fue la PGR, llámese el servicio, la DIP, la Dirección Federal de Seguridad, llámese el CISEN, llámese el Centro de Inteligencia Ciudadana, llámese policía estatal, policía municipal, llámese tener un trabajo en algunas de las 12 secretarías de Estado del gobierno federal, incluyendo las empresas productivas al servicio del Estado, trabajar también en su caso a los que les tocó trabajar para bancos, para Telmex, que era del gobierno, también una empresa, telégrafos, ferrocarriles nacionales. Fíjense que a final de cuentas, los que ingresaron primero sus abuelos, después sus papás, y se hizo una tradición. Pero la problemática la tenemos, o sea, de la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias, influyentismo, es que el servidor público se le cambia totalmente el chip una vez que ya ingresas al servicio público, una vez que ya estás en el gobierno. Realmente lo que sucede es que son egoístas las personas. ¿A qué le llamo egoísmo? Pues en este caso, ok, para entrar a una institución de gobierno y sobre todo cuando concursas, cuando es vía convocatoria y vas ascendiendo por conocimientos, por grado, por tiempo, llega un momento que pues realmente dejas de pertenecer al pueblo de México, y esto se los digo en serio porque hay mucha gente que piensa que se merece totalmente más y más y más, y realmente pues nunca va a aterrizar hacia el bienestar del pueblo de México, y sobre todo se vuelven egoístas. Y en este caso
pues con los mismos compañeros que ingresan, con los mismos compañeros que se pueden decir que son de su generación, que entraron al servicio público, en las Fuerzas Armadas se llama antigüedades, pues en este caso se hacen hermandades, y también en las policías, en las áreas de seguridad es lo mismo. Entonces, se tiene el mito y también se tiene la certeza. O sea, ¿por qué? Porque uno no va a dejar toda una vida en una institución sin que por medio de escalafón aspires a llegar a dirigir. Ok, es una aspiración muy buena, pero el problema es que dentro de esa formación los valores éticos, morales, cambian. En este caso, sinónimo de que alguien sea de tu generación, alguien de tus conocidos, pues es que te den chamba, ¿no? Pero la chamba, ¿a costa de qué? En este caso, no, pues el chiste es pertenecer, estar, y pues ya lo demás es historia. Entonces, es realmente la estructura que nos ha estado dañando, es la estructura que realmente no soportan un cambio. ¿Por qué? Porque en el cambio, pues ya su ego, ya su forma de vivir, su forma de ser, pues ya es hacia arriba, ¿no? En este caso, pues esa es la situación medular que hace que este país caiga en la corrupción. ¿Por qué? Porque esas personas lo que hacen es taladrear sobre los valores. Ellos no creen en valores. O sea, no estoy hablando de todos, pero la mayoría de estas personas, pues no aceptan empezar de nuevo, no aceptan tampoco allanarse un sistema. ¿Por qué? Porque pues el valor de decir, sabes que es de mi generación, es mi conocido, si él está ahí, yo mínimo tengo que estar igual, ¿no? Pero es donde termina. O sea, donde no hay un servicio civil de carrera, no hay ahora sí que una lealtad. ¿A qué? Y yo siento que lo que menos tienen estas personas es la lealtad a un país, a una bandera, a una institución, o a lo que se deben, a un pueblo, una población. Entonces, realmente el problema que tenemos los mexicanos es esta situación. En este caso vemos los grupos de ultraderecha, en este caso conservadores, los que les llaman los chayoteros, los empresarios que les dieron poder. Ellos, o sea, bueno, y hay que también comprender esa situación, ¿no? Imagínense que los empresarios pusieron a expresidentes, pusieron totalmente a secretarios de Estado, y los videos y las fotos no me van a dejar mentir, donde los empresarios regañan a los presidentes de la República, a los secretarios de Estado. Entonces, pues realmente lo que está mal en México es esa cultura, esa formación de nuestros servidores públicos, les digo, a los tres niveles. ¿Por qué? Porque también empezamos a ver los servidores públicos del Poder Judicial Federal. Es la misma historia, una historia que tú, para ingresar al Poder Judicial Federal, necesitas en primera tener un familiar, un conocido que te dé la anuencia. Y una vez que entras, pues todos son familias. Si checamos en el Poder Judicial Federal, todos son familias en primer grado, segundo grado, tercer grado, y es un círculo muy cerrado. Por eso es un Poder Judicial Federal. Entonces, todas las decisiones que tomen el Poder Judicial, que tomen un ministro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados, los jueces, los actuarios, los secretarios de acuerdos, en este caso, y también el mismo sindicato, son muy cerrados. ¿Por qué? Porque económicamente quien logra colarse a esas estructuras, pues como dice el dicho, ya fregaron la guerra, ya la hicieron. Entonces es lo mismo que cuando uno entra también al Poder Legislativo. El Poder Legislativo son cargos de elección popular, el cual pues también son regidos por unos apartados de la ley del ISSSTE y del servicio del derecho burocrático. Entonces,
también tienen sus especificaciones exactas, ¿no? Entonces uno sabe que cuando entras a un cargo de elección popular, pues también te vas a jubilar y también vas a tener una liquidación. Entonces, pues realmente lo que está moviendo a nuestro país es realmente esa conveniencia, esa situación donde se antepone el bienestar personal, el bienestar en este caso, el ego de los servidores públicos al bienestar de un pueblo, de los campesinos, de los trabajadores, de los comerciantes, de los migrantes y en este caso, y también de la juventud. Entonces, pues teníamos una falsa creencia de que, pues yo ingresé a una institución de gobierno, me costó mi trabajo, pues yo ya no sé nada, ¿no? Entonces es algo de lo que yo creo que trata también de decir el presidente, pero el presidente tendría que explicar esta situación un poco más a fondo. ¿Por qué? Porque si no entendemos realmente el fenómeno, en este caso vamos a estar siempre, pues, pegándole a la piñata, pero sin saber por qué, ¿no? O también nos van a estar pegando en la piñata. En este caso, los intereses realmente que buscan los grupos de los conservadores, los chayoteros, los fifís, los empresarios, en este caso, y ya incorporamos el grupo de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, porque en los municipios hay servidores públicos de planta, de confianza, sindicalizados. En este caso, antes de salirse el PRI, ¿qué es lo que hizo? Sindicalizó a los servidores públicos. Esa es una maniobra pues ruin, en este caso pues pensando que algún día van a regresar. Es lo mismo que se hace en el servicio público estatal, federal. Entonces, el problema, la problemática es esa, o sea, que tenemos una clase burocrática, el derecho burocrático, los servidores públicos, que automáticamente se alinean hacia los intereses de la ultraderecha, de los derechistas, y nunca van a descender al nivel del pueblo de México, del bienestar. En este caso, yo les pregunto, y fíjense que es una pregunta muy válida, a los servidores públicos de repente, o sea, que están en contra del gobierno y todo, pero les preguntan, ¿y sus papás tienen pensión de adultos mayores? No, pues que sí, es una liviane, y discapacitados, becas para los hijos. En este caso, fíjense qué cruel es el mundo y por qué es así, ¿no? Mientras los servidores públicos tienen becas para sus hijos en las mejores escuelas de gobierno, que diga, perdón, de privadas, pero esto tiene un porqué. ¿Por qué? Porque a final de cuentas amalgama totalmente la clase conservadora. O sea, pónganse a pensar por qué los hijos de los militares, marinos, y qué bueno, es una prestación que les dan, que estudian en las universidades privadas y que en las mejores de México y que tienen esa formación, pues están prácticamente apostando hacia el futuro. ¿Por qué? Porque están creando más conservadores, más gente que pues tenga los ideales y van a construir totalmente un país pues como estaba, ¿no? El mundo al revés en México, en donde teníamos un gobierno rico y un pueblo pobre. Entonces, realmente esa es la situación medular que tenemos en este país. Esa es realmente la resistencia y sobre todo hay servidores públicos de los tres niveles de gobierno, tanto del poder judicial, legislativo y el ejecutivo, que se creen pues totalmente los dueños de este país. Entonces, ahora que está el cambio, ahorita que se está viendo hacia los pobres y que buscamos una igualdad, y fíjense lo que son las cosas, ni siquiera tenemos la diferencia de lo que es un comunismo a un socialismo. Comunismo como lo tenemos, que su máximo exponente es Carlos Marx, también es el señor Lenin, y en este caso la Unión Soviética, y también el comunismo que llevaba China, que lleva Corea del Norte, a un socialismo que lo lleva lo que es Francia, lo que lo lleva también Suecia, Finlandia, países europeos, en donde, y fíjense lo que son las cosas, eh,
la mayoría de las potencias mundiales subsidian al campo, subsidian a su propia industria, subsidian la tecnología, subsidian lo que es la educación. Pero aquí se nos ha olvidado una gran cosa, que realmente somos un país dividido por intereses. Esa frase de que primero mis dientes y luego mis parientes, eso es cierto. ¿Por qué? Porque el servidor público es egoísta, el servidor público no le interesa que haya una pandemia y como pues se cobra cada 15 días, cada cierto tiempo seguro, pues sí, 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 qué mal que está esto, pero a final de cuentas, si nos ponemos a pensar y empezamos a ver los modelos económicos exitosos, hay que empezar a estudiarlos, porque realmente el milagro chino, su economía, su sistema político, económico y social y hasta tecnológico era basado en el sistema mexicano de sustitución de importaciones. Imagínense cómo está la cosa. Y hoy en día ellos lo llevaron a cabo esa transformación desde la década de los 70s, 80s, 90s, 2000 y ahorita ya van para la cuarta fase. Y ahorita ya son una potencia mundial, si no es la segunda economía a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Es realmente esa situación. O sea, si uno le pregunta a los servidores públicos, a las personas que están en el gobierno, que pues si les quieren bajar el sueldo o que si se preocupan por el pueblo de México, por los campesinos, por los trabajadores, los comerciantes, los migrantes, pues les van a decir, les van a dar una explicación pues muy burda y pues que no, ¿no? Entonces, no hay que preguntar realmente hacia dónde quiere ir un país y tampoco no es autoritarismo. Lo que sí estamos viendo es que hay mucha gente que se dice que son patriotas, que quieren mucho a la bandera, mucho al país, pero en realidad nada más lo único que quieren es sus intereses, lo único que quieren es saciar totalmente unas expectativas que realmente pues no las cumplen, ¿no? O sea, hasta soberbios son los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, tanto municipales, estatales, federales y tanto también de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, realmente ahí es donde tenemos el problema. Realmente la burocracia creció a un nivel impresionante, gentes que tienen pensiones vitalicias, que quisiera ganarla, o hasta yo creo que lo que ganan en un mes, que lo ganara un trabajador en un año. Entonces, de ese tamaño está la disparidad, de ese tamaño es los Méxicos que en este caso vemos, ¿no? Son diferentes puntos de vista y lógico, estos servidores públicos nunca van a dejar y nunca van a querer dejar de perder sus privilegios. ¿Por qué? Porque eso les representa un menoscabo hacia su situación económica y sobre todo no tanto la económica, sino su ego, sino lo que les hicieron pensar que ellos son los dueños de México, ellos son los que deben de mandar, ellos son los que deben de estar en todas las situaciones de privilegio. Entonces, pues realmente esta situación nos está haciendo mella y si no empezamos a diferenciar y no empezamos a estudiar este fenómeno, pues se va a pasar un sexenio y se corre el riesgo de que posiblemente estas gentes se reagrupen. ¿Por qué? Porque nunca entendimos realmente contra quiénes estábamos peleando y quiénes son las personas que no quieren que este país progrese. Y yo ya se los dije, son los servidores públicos que ahorita todavía están en las secretarías de Estado. Yo no sé si el presidente también dijo que iba a hacer una limpia en las secretarías de Estado, en las dependencias de gobierno, pero todavía vemos muchos funcionarios públicos que han repetido en las administraciones priistas, panistas, perredistas, y todavía gozan con la suerte y la dicha de acomodarse precisamente porque hay gente de su generación, hay gente, ¿cómo se llama? De sus antigüedades, hay gentes que están ahí y pues los van a jalar, es una hermandad, es como la famosa hermandad en la Ciudad de México de la policía, que existe entre la policía o a lo mejor es un mito, pero hay que mencionarlo, de la policía de seguridad pública con la judicial.
Entonces son mafias, son grupos muy cerrados, son grupos que realmente no están dispuestos a cambiar, y este país les conviene que seamos un país bananero, un país tercermundista, un país de comerciantes ambulantes, un país que ahí viva en el desorden, un país donde que la delincuencia organizada y la delincuencia común que viva. ¿Por qué? Porque también les dan sus mochadas, sus tajadas. Todos sacan raja política, raja económica y raja laboral. Entonces, si realmente no entendemos esta situación y no entendemos en qué posición estamos, las personas que queremos el cambio y hacia qué nos estamos enfrentando, pues nunca vamos ¿cómo se llama? A comprender quiénes son las personas que no lo quieren. Posiblemente sea un vecino, posiblemente sea un compañero de la universidad, de la preparatoria, de la secundaria, de la primaria, laboral y todo, pero a final de cuentas los intereses nunca van a girar hacia los grupos más desprotegidos y los más vulnerables. Entonces, tenemos que hacer un análisis de esto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues de ahí hay muchas gentes que estuvieron como diputados federales, estatales, senadores también federales, estatales, presidentes municipales, gobernadores, secretarios de estado y funcionarios públicos que están en niveles altos en las dependencias de gobierno, tanto federal, estatal y municipales, que no quieren que esto cambie y que van a obstaculizar totalmente todo tipo de cambio. Esa es la realidad. Y de los tres poderes, del ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, mientras no entendamos que la corrupción viene realmente de estas personas, y en este caso yo sé que no debemos de estigmatizar, hay servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes que son muy buenos, pero a final de cuentas lo que nos está haciendo daño es esa colusión que hicieron del sistema neoliberal, en donde los hijos de los empresarios son servidores públicos al nivel federal, estatal o municipal, o están en uno de los tres poderes del ejecutivo, bueno, de los poderes de México, en el ejecutivo, judicial o legislativo. Entonces realmente se amalgama y son los intereses de la mafia del poder que existe. Entonces hacia eso nos estamos enfrentando, y si piensan que realmente nuestros enemigos reales es el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, los candidatos independientes, estos grupos de ultraconservadores, de ultraderecha, Frena, la BOA, los gobernadores golpistas, no, ellos lo que buscan es defender los intereses de los grupos de poder que han dominado durante mucho tiempo este país. Pero ahora yo les hablo a nivel internacional. ¿No les gustaría que se hablara que México fuera una potencia tanto económica, cultural, científica, laboral, y en este caso también tecnológica, militar? Claro que sí, pero lo que pasa es que estos intereses, estos grupos incrustados en el gobierno, en los empresarios, y ahorita hablar de gobierno y empresarios es lo mismo, porque a final de cuentas se mezcló todo y son los mismos intereses. Entonces no nos estamos enfrentando hacia una clase que dice, no, pues queremos que seamos capitalistas, no. Lo que ellos quieren es conservar su nivel de vida y seguir robando, seguir traficando con influencias, el nepotismo y traicionar a la patria. ¿Por qué? Porque prefieren ellos tener sus intereses económicos satisfechos y de grupo a que esto cambie. Y eso les dejo esa reflexión, esa tarea. Véanlo en el ámbito tanto vecinal, en el ámbito de la colonia, en el ámbito laboral, académico, en el ámbito cultural, científico, hasta en el deportivo. Véanlo, hasta ahí hay mafias del poder, hay estos clasismos. Pues bueno, amigos y amigas, no se las hago muy larga este video, pero piensen mucho esto que les estoy diciendo y verán que tenemos que estudiar esta situación y verán que nuestro enemigo realmente es esta clase. Hasta luego y denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apriétenle la campanita para que les llegue la notificación y sobre todo compártanlo con más personas.
y nos vemos a la próxima. Yo soy el Peatón Analítico y hasta la próxima.